Buenas noches, hermanos. Bueno, ustedes díganme si tuvieron dudas o si tienen dudas. De lo que hace 8 días Johnny les compartió. O sea, yo les empecé a ver en vivo, pero después, como estábamos de vacaciones, no terminé de verlo, pero después lo vi. Y creo que todavía había algunas cosas que considerar. Y las vamos a considerar hoy. Acompáñame a orar. Guíanos, Dios, por medio de tu Espíritu. Certifica en nuestros corazones la verdad de tu palabra. Que podamos considerarla no como un hecho histórico, aunque es un hecho histórico lo que estamos estudiando, pero que tiene su aplicación para nuestras vidas en estos tiempos. Déjanos escudriñar tu palabra, Señor, y sacar enseñanza de hombres que tú has usado a lo largo de la historia, hombres fieles a ti, hombres que te han amado y han estado dispuestos a dar su vida por ti, como Esteban. Háblanos, te lo ruego, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer del verso 8 hasta el final del capítulo, que es de lo que vamos a retomar algo. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y en la mayoría de las Biblias a lo mejor aparece un subtítulo que no es parte de la Biblia, pero que nos deja entrever lo que sucedió. Dice: arresto de Esteban. Y es que una vez de todo lo que nos estuvo relatando Johnny de la elección de los diáconos, que aunque ahí no aparece la palabra diáconos, su función era más de tipo administrativo o manual, pero no crean que nada más tenía que ver con servir las mesas. A ver, ¿qué entendieron ustedes de lo que compartió Johnny de lo que era servir las mesas? ¿Ser meseros? Bueno, ¿qué entendieron? A ver, les pregunto yo. No, pero levantaron, dice que empezó a haber disputas. En la medida en que crece una congregación, crece una familia y empiezan a haber ciertos roces, ¿no? Al crecer la iglesia, necesariamente se presentaron roces. Como se iba expandiendo la iglesia, empezaron a convertirse judíos que no vivían en Judea, sino que vivían fuera de Judea, y se les llamaba helenistas o griegos, ¿sí? Y también ellos se habían convertido y empezaron las disputas, como que había
una diferencia en la repartición de las cosas y descuidaban a las viudas de unos atendiendo mejor a las otras. Y para eso levantan diáconos o servidores. Y dice la Escritura que era para servir las mesas. ¿Qué era servir las mesas? Fer, acá le pueden pasar el micro. Bueno, en el contexto en el que están es que todo era de todos, pero unos se estaban quejando de que no les estaban sirviendo a las viudas, entonces era como repartir, no o sea, no igual porque pues no comunismo, sino lo justo, o sea, de acuerdo a las necesidades, pero los apóstoles estaban ocupados en otras cosas, en la oración, en la palabra, pero ellos eran como más técnicos, y entonces servir la mesa, como dicen, no es precisamente el estar técnicamente mesereando, sino como repartir todo lo que había para que todos estuvieran bien dentro de la iglesia. O sea, era como, pues sí, o sea, repartir lo que tenían la iglesia para la iglesia dentro de la iglesia. Bien. Sí, nada más déjame completar, está bien lo que dijiste. Porque no eran propiamente meseros. Ustedes vieron las características que tenían estos hombres, ¿no? Varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y tenían que reunir características específicas. Y no es que estuvieran sirviendo las mesas, eran los que iban a supervisar cómo se estaba realizando, ¿sí?, la distribución que tenían que repartir a las gentes necesitadas. Y los apóstoles, en ese momento ellos dicen, no con soberbia, dicen, no está bien que nosotros descuidemos la palabra, la oración, por atender a las mesas, porque en la medida en que se multiplicaba la gente, bueno, había más necesidad y los apóstoles no podían hacer todo, como un líder no puede hacer todo en la iglesia. Tiene que delegar. Y a la vez delegaron en estos 7 hombres, pero estos 7 hombres eran los que se encargaban de administrar. Voy a poner un ejemplo. Lalo es el responsable de allá atrás, de la transmisión y eso. Algunas cosas hace él, pero él tiene un equipo con el que se está apoyando. Por allá está el del gorrito, Kevin, que es el que me está tomando acá con la cámara. Es parte de su equipo y hay otros ahí. Y Sharon es la que se encarga de estar mandando ahí, luego aparece, ¿no? Bienvenido, le damos la bienvenida o nos mandan, buenas noches hermano, Dios les bendiga. Y aparece el nombre de quien nos está viendo en la transmisión. Y de repente alguien pide la palabra y viene corriendo uno de su equipo con la cámara. Y ahí está ahorita Javier, ya Javier no sé si ya se integró al equipo o está auxiliando hoy. Él es el responsable, Lalo, de que todo eso funcione bien. Así los diáconos eran responsables de que todo funcionara bien. Voy a poner otro ejemplo. Yo soy el responsable de la librería. ¿Hace cuánto que no me ven en la librería? Porque no está bien, hermanos, que yo esté atendiendo la librería cuando hay alguien más que lo puede hacer, pero yo lo sigo supervisando. Y ya ven al hermano Carlos, a Daniel y a la hermana Yola atendiendo la librería. ¿Sí? De eso se trataba. Y dentro de ellos está Esteban. Johnny enfatizó que después del nombre de Esteban, da las características de Esteban. O sea, que probablemente los otros también la tuvieran, pero después del nombre empieza a dar unas características espirituales de Esteban. Porque es del que se va a encargar después el narrador Lucas de la vida de Esteban, de lo que sucedió con él. ¿Sí? Y entonces esta porción que yo leí vuelve a enfatizar cómo estaba Esteban, lleno de gracia y de poder, no de verdad. Lleno de gracia y de poder, y con este poder que él tenía, dice la Escritura que estaba haciendo prodigios y señales entre el pueblo. Pregunta, porque es estudio. ¿Qué se les ocurre que fueran las señales y los prodigios que estaba haciendo Esteban?
milagros, sanidades, ¿sí? Eran cosas visibles. Es la forma en que Dios respalda los ministerios. Miren, pasa de ser, digamos, un servidor, voy a decir el término diácono, aunque no aparece ese término, ¿sí? Pasa Esteban de ser un diácono a ser un evangelista. Porque empieza a predicar la palabra y hay respaldo de parte de Dios, porque él estaba lleno del Espíritu Santo y poder. Y se empiezan a presentar maravillas en medio de lo que Esteban está haciendo. Y esto pues tiene que ser notorio a los ojos de toda la gente que está ahí. Acuérdense que para este entonces la iglesia mínimo tenía 10,000 gentes. Y se extiende un poquito más allá de Judea, en los alrededores de Judea está haciendo esto. Y cuando lo ven, la gente que ve a Esteban haciendo esto, se llenan de celos y se levantan unos que tenían una sinagoga llamada de los libertos. ¿Quiénes eran estos libertos? ¿Se llamaban Gilbertos todos? ¿Por eso eran libertos? ¿Quiénes eran los libertos? Bien, eran una característica de estos libertos, que eran esclavos que habían logrado su libertad y ellos se habían agrupado para formar una sinagoga. A ver, ahí les va una pregunta. ¿Cuánta gente mínimamente tenía que haber para poder poner una sinagoga? Tenía que haber un mínimo de personas para abrir una sinagoga. No, si buscan ahí en Google y eso lo van a encontrar. No, yo quiero que lo sepan. Se los voy a dejar de tarea. Acuérdense que a mí me gusta dejar tarea. Y entonces estos libertos que habían logrado su libertad, por eso de ahí venía el nombre libertos, formaron una sinagoga. Y esa sinagoga estaba compuesta no solo de ellos, sino estaba compuesta también por gente de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y por cierto, según estudios de la Biblia, en Cilicia era el lugar donde estaba Pablo. Y probablemente Pablo asistía a la sinagoga de Cilicia. Y de alguna manera aquí se empieza a ligar la vida del apóstol Pablo con la narración que viene haciendo el libro de los Hechos. ¿Y qué hacían ellos? Una gente celosa empezó a disputar con Esteban. Entraron en una discusión, en una controversia en cuanto a lo que Esteban estaba compartiendo. Acuérdense que ya no estaba en sus funciones de diácono, de supervisión. Ahora estaba como evangelista compartiendo la palabra, haciendo maravillas, porque le van a disputar, le van a discutir lo que él está hablando, no lo que está haciendo, sino lo que ya está predicando. ¿Y qué es lo que predicaba Esteban? A ver, ustedes díganme, de acuerdo a lo que leímos, ¿qué creen que estaba predicando Esteban? Porque ahí lo dice. Más o menos, ¿qué predicaba? ¿Jesucristo qué? Sí, obviamente predicaba acerca de la salvación. Acuérdense que dijimos ya que en el libro de los Hechos el énfasis de la predicación era acerca de la resurrección de Jesús. Ese era más el énfasis. Hablaban de un Jesús, ¿sí?, que aunque lo mataron, ahora estaba vivo y había resucitado. Pero de acuerdo a las acusaciones que le hacen a Esteban, lo más seguro es que estaba hablando algo acerca de Jesús y a lo mejor de lo que el mismo Jesús dijo, pero que ellos estaban tergiversando. Porque al final de esta porción, casi al final, lo acusan de lo que él decía
que había dicho Jesús acerca del templo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en una ocasión acerca del templo que también entendió mal la gente? Muy bien, Sadar. Estando en el templo, discutiendo sobre todo con los fariseos, Jesús les dijo: ven, este templo, no, y a lo mejor no lo hizo así como yo, destrúyanlo. No que él lo iba a destruir, les dijo: destrúyanlo, y yo en 3 días lo reedifico. Y la respuesta de ellos, literal, como a veces no se entienden las cosas espirituales y se van a lo literal, como Nicodemo cuando Jesús le dijo: ¿te es necesario nacer de nuevo? Y dice: ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? O como cuando le dice Jesús a la samaritana: yo tengo un agua que si de ella bebieres nunca vas a volver a tener sed. Le dice: Señor, no tienes ni siquiera un cántaro para sacar agua, ¿y de dónde me vas a dar agua? Así es, cuando no se tiene discernimiento espiritual, se ven las cosas literales. Y estos a los que Jesús les dijo: destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico, luego vieron el templo físico. Dicen: en 46 años nosotros lo construimos y tú dices que en 3 días lo reedificas. Para ellos era algo imposible. Pero los evangelistas que narran esto dicen: Jesús no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su persona, anunciando lo que iba a pasar cuando a él lo mataran, porque les dijo: destrúyenlo, y realmente lo destruyeron, lo mataron. Y realmente también en 3 días él lo volvió a construir, su templo. Porque ya él mismo había dicho en Juan 10, dice: a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar cuando quiera. Yo tengo ese poder para ponerla y volverla a tomar. Y de algo de esto le estaban acusando a Esteban. Fíjense cómo dice casi al final: le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y que iba a cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Esas eran las 2 acusaciones que le estaban haciendo: contra Moisés, o contra la ley, o contra el templo, o contra Dios. El templo venía a simbolizar la presencia de Dios. Moisés representaba la ley. Cuando Moisés y Elías aparecen en el monte de la transfiguración con Jesús, está representada la ley y los profetas. Y cuando en Lucas 24 al final Jesús les explica a esos 2 caminantes de Emaús, ¿sí?, lo que era necesario que pasara, dice: así estaba escrito de mí en la ley y en los profetas y en los salmos. Ya le agrega algo más Jesús ahí, de que todo esto me tenía que suceder. De esto en ese momento estaban acusando a Esteban. Esos hombres que se habían juntado y que ya tenían una sinagoga y que se habían sumado de otras partes, de otras regiones, ¿sí?, era un número nutrido. Estaban sintiendo celos y disputaron con Esteban, ¿sí? Pero la elocuencia, el poder de Esteban, la llenura de su espíritu, del Espíritu de Dios, dice que no lo podían resistir a esa sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Hoy en el transcurso del día estaba viendo una disputa de nuestro hermano Laje. Qué facilidad tiene para discutir, para vencer a sus oponentes, ¿sí? O sea, lo quieren enredar, le hacen una pregunta a uno. Estaba discutiendo acerca del aborto, ¿sí?, él defendiendo la vida, y les decía uno, dice: bueno, pero si las leyes o los gobiernos
¿sí? Los representantes del pueblo dictaminan algo, uno tiene que obedecer eso, ¿no? Y les decía él, no, o sea, ellos no están para determinar cuándo comienza la vida, ellos están para gobernar, pero ellos no pueden determinar cuándo comienza la vida. Y le hacen una pregunta, sabiendo que él es creyente, le hace una pregunta tendenciosa. Su oponente le dice, ¿y entonces quién da la vida? Y ese esperaba que la respuesta fuera Dios. Y le dice, la naturaleza. Dice, ¿a quién le dio la vida a usted? Y dice, pues sí, la naturaleza. No pudo contradecirlo, ¿no? Porque de alguna forma ellos tienen, o la gente que no cree en Dios, tiene que tener una respuesta a su origen y la atribuyen a la naturaleza. Dice, bueno, la naturaleza. Dice, bueno, pues la naturaleza es la que determina cuándo comienza la vida, no los gobernantes. Ellos no pueden determinar cuándo comienza la vida. Si no es, tenemos que ir a lo que la naturaleza nos enseña de cuándo comienza la vida. Y le puso una arrastrada Agustín Laje a este cuate, ¿sí? Y después le decía, bueno, dice, pero si los representantes nuestros determinan algo, tiene que ser una ley. Dice, sí, dice, ¿qué tal si, le dice Laje, qué tal si ahora para mañana los representantes determinan que todos, le dijo su nombre, ya no me acuerdo su nombre, digamos, todos los Robertos, y así se llamaba el cuate ese, dice, todos los Robertos deben de morir. Dice, se está yendo al extremo. Dice, ¿cómo van a determinar algo? Dice, sí. Dice, ¿sabe qué hicieron en el Holocausto? Los nazis determinaron que era legal matar a los judíos. No era ilegal, de acuerdo a lo que usted me está planteando. No era ilegal matar a judíos. Pero después de un tiempo se ve moralmente que de verdad era un genocidio. Pero en ese momento, por eso todos los nazis a los que los mandaban a matar creían que no había ningún problema en matar judíos. Y le quiere decir, es el único caso, ¿qué más hay? Pues le citó varios casos así de genocidios. Pongo esto como un ejemplo. ¿De qué estaban discutiendo? Exactamente no dice, pero discutieron con Esteban. O sea, dice después las acusaciones, y probablemente de eso discutían, ¿sí? Dice, pero no pudieron contra Esteban. Con el poder y la llenura del Espíritu Santo, ¿sí?, los dejó callados. Y más se enfurecieron. ¿Has discutido tú con alguien a veces que no tiene argumentos para rebatirte? ¿Cómo termina? Gritando, agrediendo. Y no es que nosotros los cristianos no podamos discutir, de hecho debemos discutir. No se me espanten. Y una vez que discutieron y que no pudieron con la sabiduría de Esteban, recurren al soborno. Y fíjense, estos eran religiosos y se conocían la ley muy bien, y sabían que en la ley, en el decálogo, decía uno de los mandamientos: no dirás falso testimonio. Es uno de los mandamientos, ¿no? No dar un falso testimonio. Pues ellos buscaron gente que diera un falso testimonio, dándoles una mordidita, un dinerito, algún beneficio para ellos, y les indicaron: ustedes van a decir, a señalar. Y cuando menos tuvieron que haber sido dos, porque como eran muy rigurosos de la ley, decía que con un solo testigo no era suficiente para acusar a alguien, tenía que haber dos. Y cuando menos tuvieron que haber sobornado a dos. Y ustedes van a decir que este hombre Esteban está cometiendo blasfemia contra la ley, está hablando mal de Moisés y contra el templo.
Y todo por ese Jesús que quiso meter sus ideas y que Él las está propagando. Ya no podemos hacer nada por Jesús porque supuestamente ellos lo mataron, pero estaba resucitado, pero Jesús ya no estaba presente. Entonces, ¿a quién tenían que atacar? ¿Y a quiénes atacan hoy la gente? Bueno, Dios nos dijo que nosotros, tú y yo, somos los embajadores de Cristo. Somos sus representantes aquí en la tierra. Y si no pueden atacar directamente a Cristo, como lo hicieron cuando Él estuvo presente en esta tierra, ¿sabes a quién van a atacar? A ti y a mí. Y siéntete bienaventurado, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra mí. Gócense. No se preocupen. Hoy me la pasé escuchando varios videos. Escuché otro de un testimonio de una jovencita española. Y dice que iba por las calles de Madrid y vio un letrero de una lesbiana. Y decía el letrero: por favor, no me agredan por ser lesbiana. Y dijo: yo estoy totalmente de acuerdo con ese letrero. No tenemos que agredir a esas gentes, ni ridiculizarlas, ni burlarnos, ni nada. Dice: pero ese mismo derecho que piden ellos, tienen que darlos para nosotros. Dice: y encontrándome en una clase en la universidad, al maestro se le ocurrió de repente preguntar: ¿ustedes, alumnos, en qué creen? Dice: y uno levantó la mano y dijo: yo creo en Buda. Y lo respetaron. Y otro dijo: yo creo, no me acuerdo cómo dijo el término, pero en los extraterrestres, que ellos son los que gobiernan nuestra mente y nos hacen hacer todo lo que hacemos. Dijeron: ay, qué interesante, decían unos, que creas eso, qué interesante es, ¿no? Y otro dijo: yo no creo en nada de lo que ustedes creen. Y ella así. Y cuando le tocó su turno, ella dijo: ¿usted en qué cree? En Dios. Dice: todos me atacaron, todos se burlaron. Dice: no me respetaron. Sí respetaron a aquel que creía que los extraterrestres nos controlaban, pero a mí, por ser creyente, no me respetaron. Y nos va a pasar algo así, hermanos. No nos van a respetar, nos van a atacar, nos van a decir retrógradas, como en pleno siglo XX. No, XXI, ¿verdad? ¿Crees todavía en esas cosas? Van a atacar a una jovencita y que le digan: ¿cuántos años tienes, Jazz? ¿Cuántos tienes? 33. ¿Y tú eres virgen? ¿En qué mundo vives? ¿Por qué no has disfrutado tu sexualidad? Y él les puede decir, porque eso es lo que dijo la jovencita esta. Dice: se burlaron cuando yo les dije que yo era virgen y que esto estaba reservado para el hombre con el que me casaran. La empezaron a ridiculizar. Y a eso nos vamos a enfrentar. Esteban se tuvo que enfrentar en ese momento a estas gentes y tuvieron, como no pudieron con él, tuvieron que sobornar a unos para que dijesen esto, que le habían oído a él hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y ya les dije: Moisés representa la ley, Dios representa el templo. Y entonces no le dijeron: señor Esteban, muy buenas tardes. Le pedimos por favor que modere su vocabulario, ¿sí? Que no ande diciendo esas cosas. Acompáñenos por favor. Dice: no, los soliviantaron. Otras versiones que ustedes tengan, ¿cómo dice eso? En el verso 12. Soliviantaron al pueblo, incitaron al pueblo, ¿sí? Lo provocaron al tumulto al pueblo. Y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron
y le arrebataron y le trajeron al concilio. No fue una cuestión amable. Más adelante vamos a ver, ya con Pablo, hay un hombre que lo hospeda llamado Jasón. Y también por Jasón hospedar a Pablo, después van contra Jasón y dice, y arremetieron contra Jasón. Lo sacaron, se metieron a su casa y lo sacaron y lo llevaron a la cárcel. Aquí no fueron nada corteses con Esteban, ¿no? Como ustedes han visto una turba enfurecida, son capaces de matar. Y sobre todo cuando otros los están incitando. Hoy vemos cada cosa en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿sí?, de lo que hacen. Supuestamente hacen manifestaciones a lo mejor por la paz y hacen unos desmanes. Y eso es lo que provoca a veces la incitación que unos pueden provocar en otros hacia la agresión. Y entonces se llevan a Esteban, ¿sí?, arremeten contra él y como ellos no tenían el derecho a matar a nadie, tuvieron que llevarlo ante quienes sí podían juzgarlos, determinar de acuerdo a su crimen que le estaban imputando la pena que merecía. Pero era hacerse tontos porque era entre ellos mismos. Porque primero describe quiénes son los que están en contra de Esteban, ¿no? Dice que eran los de la sinagoga de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Pero después incluyen a los ancianos, ¿sí?, y a los escribas, y ellos son los que componían el concilio. Los ancianos, los escribas, los fariseos, de ellos estaba compuesto el concilio. O sea que ya todo estaba bien planificado. Ya los tengo de mi parte, los llevo ante ellos. ¿Qué van a hacer ellos? Pues a juzgarlos. Digamos, se convirtieron en jueces, en jurados y en verdugos de Esteban. Y una vez que los tienen, ya todo planificado, ponen a los testigos falsos. Y esto decían los testigos falsos: ese hombre que tienen ahí no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Pregunta: ¿era totalmente falso lo que decían estos testigos? ¿No? A ver acá con Sadrach que me diga por qué no. Porque ya no es completamente necesario, al menos para nosotros, como se podría decir, como siendo extranjeros, decían, ya no es necesario para nosotros cumplir la ley. Entonces por eso se cambiaría, no tal cual, porque la ley no es para salvación, sino para agradar a Dios. Pero de eso lo estaban acusando, de cambiar la ley. De eso lo están acusando. Pero no lo dice, nada más lo acusaban de eso. Pero ¿cuál era el argumento? O sea, dice que lo acusaban de querer cambiar. Déjame. Se no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. O sea, estaban citando, sí estaban acusando a Esteban, pero como si trajera la doctrina que Jesús les enseñó. ¿Y era cierto o no era cierto? ¿Era falso o medio falso? ¿O totalmente falso? ¿O era verdad de lo que lo estaban acusando? Piénsalo y luego me respondes entonces. ¿Falso o verdadero?
en una predicación yo les dije que hay una aseveración que todavía se escucha en los juzgados, sobre todo de Estados Unidos, y lo vemos en películas, en series, ¿no? Y los pasan a los testigos, les ponen la Biblia, levante su mano, y la otra mano, la izquierda sobre la Biblia, la mano derecha levantada, y le dicen, jura decir toda la verdad, nada más que la verdad. Y, ¿cómo dicen? Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Y por qué esas tres premisas que dan? Porque uno puede decir toda la verdad, pero le agregan y nada más que la verdad. Y solo la verdad, porque podemos decir la verdad y agregarle un poquito más. Y entonces ya no es solo la verdad, sino le echamos de nuestra cosecha. Y es ahí donde ellos empezaron a tergiversar esto. Fíjense, Jesús dijo en el Sermón del Monte, porque yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero sin embargo, vemos muchos casos en donde le acusaron que estaba rompiendo la ley porque le decían, ¿por qué sanas en sábado? Estás quebrantando la ley. Y Jesús nunca quebrantó la ley. Él dijo, yo vine a cumplirla. Lo que pasa es que ellos no entendían el espíritu de la ley de Dios, porque para ellos sanar a alguien era trabajo. Y Dios prohibía en su ley trabajar el día sábado, el día de descanso, trabajar con una remuneración. Jesús no estaba trabajando para tener un beneficio. Por eso es que luego les señala, hipócritas. Si a ustedes se les cae un buey en un barranco y les dice, ahora sí sacaremos al buey del barranco, ¿no? No, si se les cae un buey al barranco, no van y lo sacan aunque sea sábado. ¿Y no habría yo de sanar a este hombre de la mano seca también, aunque sea sábado? Y les empieza a señalar esas cosas Jesús. Dice, como dándoles a entender, ustedes no comprenden el espíritu de la ley. Esto no es trabajo, es gracia y es misericordia. No estoy quebrantando la ley. En Lucas 4 Jesús, Lucas narra, dice que Jesús fue a la sinagoga, dice como era su costumbre. Jesús iba cada sábado a la sinagoga. Ahora te pregunto, ¿es tu costumbre venir a las reuniones de la iglesia como Jesús? Él, como buen judío, tenía esa costumbre de ir a la sinagoga. En esa ocasión, ahí Lucas 4 declara que estando Jesús ahí, como era conocido, de repente le dijeron, ¿quieres tomar el rollo? Toma, le daban chance a los que iban a la sinagoga de repente de dar una palabra. Y si Jesús, tomando el rollo, dice, halló donde estaba escrito, y lee Isaías 53. No, Isaías 61, perdón. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y empieza a leer todo así y cierra, enrolla el rollo. Dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Como diciendo, ese del que habla Isaías está presente delante de ustedes. Tenía esa costumbre. O sea, Jesús nunca quebrantó la ley, pero para ellos, de acuerdo a cómo veían las cosas, Jesús había quebrantado la ley. Y eso le acusaban a Esteban, que él estaba siguiendo las enseñanzas de ese Jesús. ¿Sí? Y lo estaban acusando de que él seguía repitiendo esas enseñanzas, y eso iba en contra de ellos, de sus costumbres, de la ley que ellos llevaban de una manera estricta y no querían violarla. Y aquel estaba incitando a la gente que no siguiera eso. La acusación para ellos era, digamos, verdadera desde su perspectiva, pero era falsa porque Esteban no estaba diciendo eso.
Solo estaba repitiendo lo que había hecho su maestro. Y después hablaban también del templo. El templo, si ustedes han leído al profeta Jeremías, él empieza a describir, o Dios empieza a describir, lo que se había convertido en idolatría. ¿Con quién? Pues con nosotros estábamos viendo eso, les preguntaba hoy en la hora de la comida, les decía a mi esposa y a mi hija, y se los voy a preguntar a ustedes, ¿por qué creen que dice la Biblia en el libro de Judas que Satanás y el arcángel o el arcángel Miguel disputaban por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué creen? Muy bien, Abby. El pueblo, dice Abby, que lo iban a idolatrar. El pueblo de Dios tenía a Moisés como su profeta supremo, el que recibió la ley de Dios. Y era tal su inclinación a la idolatría que en el momento en que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, nada más se tardó Moisés 40 días recibiendo las tablas de la ley. Luego dijeron, ya se tardó, hagamos un becerro. Y luego se hicieron un becerro. Más adelante, estando en el desierto, ¿sí?, por la rebeldía de ellos, Dios les manda serpientes. Y Moisés clama a Dios y le dice, Dios, levántate una serpiente de bronce, y todo aquel que mire la serpiente de bronce, aunque lo muerdan, no morirá. Como un tipo de cuando iba a ser levantado Jesús. Pero después esa serpiente de bronce tiene que ser destruida por un rey, porque la gente la idolatró. Y esa tendencia del ser humano a idolatrar las cosas está en tu corazón y está en el mío. A lo mejor ya no adoramos una imagen, no nos postramos ante una imagen, pero ¿qué tal te postras ante otras cosas? ¿Qué tanto se puede adorar un nieto? Y preferimos al nieto en lugar de obedecer a Dios, o a los hijos, o al esposo, o a la esposa. ¿Cuántos no vienen aquí o han venido? ¿Sí? Porque viene la persona que me gusta, con la que quisiera casarme. No vienen por Dios, vienen a ver qué cazan, a ver qué pescan. No, en serio. A mí me ha tocado recibir a gente y le he dicho, sobre todo a las mujeres, aguas, pero es que ya se bautizó, pastor. Sí, es un diablo remojado. Nada que se bautizó, no ha creído. Si hubiera creído, seguiría las cosas de Dios. Y he visto muchos casos en donde se rompe esa relación con la que llegaron y el fulano nunca vuelve a aparecer. ¿Y dónde estaba su conversión? No venía por él, no venía a buscar a Dios, venía a ver qué sacaba de aquí. Y ha habido hermanas que se han ofendido conmigo. No me aguanto la ofensa. Pero yo tengo la responsabilidad de decir la verdad, de advertir. Y así estaban. Entonces, cuando Jeremías, o Dios a través de Jeremías, no entendía el pueblo, cuando Jeremías profetizaba, por favor, ustedes van a ser llevados cautivos. Ya mejor ríndanse, ya que no cambian su forma de ser. Dios ya dijo que van a ser llevados 70 años cautivos. Y ellos decían, ¿estás loco, Jeremías? Dice, mira, aquí tenemos el templo. Y ellos decían, templo de Dios. Si no nos puede pasar nada, está el templo, aquí está la presencia de Dios. Era un edificio, eran piedras levantadas, pero la presencia de Dios ya no estaba ahí. Y a pesar de que ellos creían que tenían todo el respaldo de Dios, fueron llevados cautivos. O como el otro pasaje que se presenta antes,
cuando el pueblo de Dios es atacado por los filisteos. Tienen miedo y dicen: traigamos el arca. Dice: traigamos el arca que está allá en Silo, la traemos acá, a donde está la batalla. Y cuando llega el arca, ellos todos gritan, el pueblo de ¡ah! Y se oye hasta el campamento de los filisteos. Dicen: ¿qué pasa? Gritos de guerra. Dicen: no, es que el arca de Dios llegó a ellos. Y dicen todavía los filisteos, porque conocían la historia: estamos perdidos, ya les llegó el arca. Dicen: no, vamos a tomar fuerza, no. Y los israelitas salen confiados: ya tenemos el arca, vamos a ganar. Y les dan una arrastrada a los filisteos, porque habían vuelto idólatras. Y estos hombres seguían con esa misma idolatría. Templo. Están ofendiendo el templo. Es como ofender a Dios, están blasfemando contra Dios, porque Esteban sigue diciendo lo que dijo Jesús, que este templo iba a ser destruido. Y probablemente pudiera, no lo dice, pero voy a atreverme a decir, porque para cuando se escribe el libro de Hechos, ¿sí?, aunque la fecha que da el libro de Hechos, se cree por lo que narra que fue antes del año 70. ¿Por qué? Porque no narra la destrucción del templo. Lo que profetizó Jesús y les dijo a sus apóstoles: ¿ven este templo? Pues no quedará piedra sobre piedra de él. Todo va a ser destruido. Y quizás Esteban, sabiendo esa profecía, a lo mejor les pudo haber dicho: ¿por qué idolatran un templo? Esto se va a acabar, esto se va a destruir. Se sintieron ofendidos. ¿Cómo? Nuestro templo nunca será destruido. Y no se acordaban que ya había sido destruido 2 veces, que habían destruido el templo de Salomón, y luego se destruyó el templo que reconstruyó Nehemías con Esdras, y que lo reconstruyó Herodes. Y ahí estaba majestuoso el templo, pero no les servía de nada. Y se ofendieron. Y entonces levantaron esas acusaciones falsas contra Esteban, y dice al final: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, los que estaban juzgando a Esteban, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínate, tienen ahí al acusado, y todos le clavan la mirada, así, a lo mejor miradas de odio, de sentencia, de juicio, como de victoria, de triunfo. Y cuando lo ven, yo no sé cómo se ven los rostros. Bueno, sí sé cómo se ven los rostros de ángel. Todas las noches y las mañanas lo veo cuando me acuesto con mi esposa, ¿sí? Y como comida de ángel de mi esposa. O sea, sí sé cómo son los ángeles. Pero como ellos no sabían, a lo mejor imagínense ver el rostro de Esteban de repente tomar una forma angelical. No sé si se iluminó, no lo describe, solo dice que lo vieron como un rostro de ángel. ¿Sí? Y si tú checas en la Biblia, cuando había la aparición de un ángel, no era un evento común, y no era un evento así como dije: ay, vi un ángel, no, ay, ya todo da. Lo vi: hola ángel, ¿cómo estás? ¿No? Zacarías, cuando vio un ángel y no creyó al ángel, se quedó mudo. Juan, en la isla de Patmos, cayó rendido a los pies del ángel creyendo que era Dios. Imagínate lo glorioso que ha de haber sido el rostro de Esteban, como un ángel. Pero cuando alguien está cerrado del corazón, cuando alguien está endurecido, vea lo que vea, no va a cambiar. Estos hombres estaban tan endurecidos con que estuvieron una manifestación
déjame decirlo, a lo mejor hasta fue como una especie de teofanía, ¿sí? Una manifestación visible en el rostro de Esteban de un ángel. Nada les iba a hacer mella ya. Ya habían determinado en su corazón algo. Y mira, cuando alguien determina algo en su corazón, uy, es dificilísimo, hermanos, cambiarlo. Uno se puede parar de cabeza, pero a veces, ¿cómo dice? A ver, Johnny me va a ayudar a recordar cómo dice su papá en cuanto a las mujeres que deciden casarse. Dice Memo, cuando una mujer dice, me caso, aunque la mula diga no pasas, la mula no pasa, pero la mujer se casa. Algo así es, ¿verdad? Cuando alguien ya determina en su corazón hacer algo, es muy difícil que cambie. Por eso cuidado, sobre todo cuando sea una cuestión de corazón endurecido. Ha venido gente, y no hace mucho, vino conmigo, pidieron hablar, pero ellos ya habían determinado irse de esta congregación. Y les hablé, pero nada más venían a avisar. Y aunque les estuve diciendo algunas cosas, les dije, oye, tú me dijiste, me llamaste un día aparte aquí y me dijiste, por favor, pastor, mire, yo lo quiero considerar como mi papá. Ya que yo no tuve una relación así, yo lo veo a usted como mi padre, me dijo. Y le doy permiso. Me dijo, y le pido por favor que cuando vea algo mal en mí, hábleme, dígame, por favor, ¿sí? Yo le voy a rendir cuentas a usted. Y así me tenía. Y yo lo casé. Y yo estuve ahí. Y la primera vez que le dije algo, como él me dio autorización de meterme en su vida, un día lo llamé y le dije algo que yo veía que no estaba bien, como que no le gustó. Y ya después determinaron irse de aquí. O sea, ven algo que no les gusta y lo determinan. Estos hombres determinaron matar a Esteban. Nada les iba a hacer cambiar de parecer. Y vamos a ver en el capítulo siguiente que aunque estaban bajo el dominio todavía del Imperio Romano y no tenían derecho a matar a nadie, si no lo autorizaba Roma, les valió. Todavía con Jesús, ellos tuvieron que pedir permiso de Roma. Por eso fueron ante Poncio Pilatos y él se lavó las manos, pero finalmente autorizó con ese acto de lavarse las manos que lo crucificaran. Pero con Esteban no. Y Esteban se convierte en el primer mártir, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, la muerte de Esteban, en el primer mártir y la defensa de Esteban. Y es una defensa preciosa la que hace Esteban, aunque uno cuando la lee puede decir, pues ese Esteban lo único que hizo es como echarle un recorrido a la historia del pueblo de Israel. No, tiene una profundidad su defensa que presenta para demostrar que no había cometido ninguna blasfemia, porque se sigue hablando de una manera preciosa de Moisés, de la ley, de Dios y del templo. Pero eso, como dijo la nana Goya, es otra historia, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios. Pregunten, porque yo una vez aprendí algo y siempre me quedo con la preocupación cuando no hay preguntas. Y decía alguien, cuando no hay preguntas, suceden dos cosas: o todo se entendió o nada se entendió. Y siempre me preocupa lo segundo, que nada se haya entendido, ¿no? Así que prefiero que haya preguntas o comentarios o algo. ¿Nadie? ¿Abogado? ¿Ingeniero? ¿Maestra? ¿Contadora?
Carpintero. El carpintero sí. Permíteme, Eliezer. Siempre me he preguntado por qué, y creo pensar por qué de esta pregunta. Dios permitió que a Esteban lo apedrearan y lo mataran. ¿Siempre te lo has preguntado? Y quisiera saber qué es lo que piensa. Bueno, no fue el único. Yo decía, y les voy a traer a lo mejor para la siguiente, quizás no la siguiente vez, pero en el transcurso del estudio, cómo fueron muertos todos los apóstoles. Todos fueron sacrificados, martirizados. Y otros más que aunque no fueron de los apóstoles, pero por ejemplo Lucas también, Marcos también, que no fue de los 12, Pablo, que no fue de los 12, y otros más estuvieron así. ¿Por qué? ¿Por qué creen que haya permitido Dios que tanto Esteban y todos los demás, y los que a lo largo de la historia del cristianismo, porque han sido miles, millones quizás, de gente que ha muerto bajo esas condiciones? Y uno usa su lógica, ¿no? Ya ahorita me recuerda Rubén lo que dice el capítulo de los héroes de la fe en Hebreos 11. Nos gusta leer los primeros versículos, ¿no? Y por la fe Abel, y por la fe Noé, y por la fe todos los grandes héroes de la fe. Pero al final, casi por el versículo 34 dice: pero otros fueron aserrados, echados a los leones, crucificados, ¿no? Quemados. Nerón iluminaba su pasillo poniendo cristianos sobre un palo, los rociaba de aceite y les prendía fuego para que se iluminara el pasillo de su palacio. ¿Por qué? Bueno, yo creo en un versículo que viene en el Salmo, híjole, por ahí está, creo, entre el 116 y 118, verso 16 o verso 18, creo que dice: bienaventurados a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Y bajo ese versículo, yo creo que la muerte de un santo de Dios en estas condiciones es más gloriosa que la muerte de un santo que muere de muerte natural. Como a muchos a lo mejor nos gustaría morir, que me vaya a dormir hoy en mi cama y que ahí el Señor me lleve a su presencia. Qué bonita muerte, ¿no? Pues sí, no sufrí nada. Pero ¿qué tal morir apedreado, quemado, ahorcado? Yo creo que para Dios tiene más valor, porque están muriendo por una causa en donde ellos no temieron enfrentar lo que tenían que enfrentar. Debemos de estar dispuestos a dar todo, nuestra propia vida, por Dios, como Él decida, como Él quiera. Por eso es que el apóstol Pablo después pudo decirle a la gente que quería convencerlo de que no fuera a Jerusalén, dice: no me hagan esto, dice, no solo estoy dispuesto a ir a sufrir, sino aún a morir por Dios. Y esa debería ser nuestra actitud de todos. Finalmente Él es nuestro amo, ¿no? Él determina cómo hemos de morir. Y si es por su causa, yo creo que es más gloriosa la muerte, porque voy a adelantar tantito de lo que se va a ver la próxima semana al final del capítulo que sigue, cuando muere Esteban. Sé que cuando muere, quizás no he visto en la escritura otro ser que se le dio el privilegio de poder ver a Dios antes de llegar a su presencia, antes de morir. Cuando estaba siendo apedreado y lo estaban matando, levantó los ojos al cielo después de pedir que los perdonara Dios a esos que lo estaban matando, y dice: he aquí veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre.
¿Se imaginan qué momento glorioso para Esteban? Lo están matando, apedreando, pero ve los cielos abiertos y ve a Jesús al lado del Padre y ve al Padre y sabe que allá va a ir. ¿Tú crees que dijo, ya no me apedreen? No, échenme más, denle aquí a donde me va a matar, porque ya quiero llegar allá a la presencia de mi Dios. Qué glorioso, ¿no? No he encontrado en la Biblia otro ser que antes de morir haya podido ver a Dios antes de morir. Claro que todos creemos en eso, ¿no? Pero él lo vio. Lo vio antes de morirse. Qué glorioso. Y yo no estoy deseando yo que me lleguen a cerrar, que me lleguen a apedrear, pero si así Dios lo quiere, pues así será. Y quizás haya una mayor gloria en eso que en morir de una muerte más natural. De todos modos nos vamos a ir al cielo, pero bienaventurada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oremos. Te agradecemos, Señor, por la consideración de tu palabra, por lo que tú nos permites meditar en ella, reflexionar, pero sobre todo te pedimos que la podamos vivir. Porque no tendría sentido llenarnos la cabeza de conocimiento si no aterriza esto en una vida práctica, de fe, de pasión por ti. Aún con el riesgo, Señor, de sufrir ataques, falsas acusaciones, señalamientos, persecución. Y aunque no vivimos en un país o en un estado, porque sí en nuestro país hay persecución hasta la muerte, pero en un estado donde lleguemos a ese punto, quizás más adelante tengamos que enfrentarnos con eso por cómo vemos las circunstancias. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe y te rogamos que podamos estar firmes, que aunque vengan injurias, falsedades a nuestras vidas, acusaciones sin fundamento, que podamos, como dice tu palabra, defender ardientemente esta fe que nosotros tenemos. Que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande de nuestra fe en la que hemos creído. Y que confiemos, como lo dijo Jesús estando en esta tierra. Ustedes no se preocupen cuando sean llevados delante de sus acusadores. En ese momento el Espíritu Santo les ha de decir lo que tienen que contestar. Y en eso confiamos. Que finalmente tú eres nuestro defensor, nuestro abogado, y eso nos llena de consuelo, de fe y de ánimo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo ofrendas, diezmos, hermanos, aquí está nada más el cesto, es uno. Dios les bendiga, nos vemos matrimonios y todos los interesados a la reunión de matrimonios nos vemos el viernes 7:30, mañana reunión de administración 5 de la tarde. Nos vemos pues, hermanos, Dios les guarde.